de forma indistinta y que no hacemos claridad qué es una cosa y qué es la otra. Nosotros en nutrición hablamos más de crecimiento, trabajamos más de crecimiento, siempre nos enfocamos más en el crecimiento. Y el desarrollo, digamos que, por ejemplo, psicología trabaja mucho más en el desarrollo, hay otras áreas que trabajan mucho más en el desarrollo. Es muy importante evaluar las dos áreas, pero bueno, no tenemos el tiempo ni la formación en esa parte del desarrollo. Yo les decía en algún momento, que las aprendas de siquiera 4 o 5 hitos del desarrollo, para que trate de unir esa información que está obteniendo el crecimiento, que para nosotros eso es básico, pues que lo hacemos en todas las consultas, con algo del desarrollo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy característico es paciente con alteración del perímetro cefálico, con factor de riesgo para el neurodesarrollo, con una desviación estándar de menos, por debajo de menos 2 desviaciones estándar, una cabecita muy chiquita, eso es crecimiento, ¿cierto? Pero cuando yo hoy miro a ese paciente, tiene 19 meses y no camina. Desarrollo motor. Entonces yo ya sé que tengo un problema de crecimiento asociado a un problema de desarrollo. Entonces ahí puedo decir, venga, este paciente hay que prenderle todas las alarmas porque seguramente su problema de desarrollo está relacionado con ese problema de crecimiento físico que encontré un perímetro cefálico alterado. Ese sería un ejemplo que en la conducta podría ser muy útil para, digamos, tratar de filtrar esos niños que pueden necesitar un tratamiento adicional, que pueden necesitar una remisión o que pueden necesitar que les hagamos un seguimiento más continuo de su crecimiento y de su desarrollo. Entonces hablamos de crecimiento y desarrollo como el conjunto de cambios somáticos y funcionales, crecimiento y desarrollo, que son comunes a todos los seres humanos desde la concepción hasta la adultez. Implica una visión evolutiva. Incluso el programa que nosotros conocemos como, que generalmente lo llamamos crecimiento y desarrollo, tiene un nombre mucho más adecuado, se llama como de detección de las alteraciones del crecimiento y del desarrollo en los menores de 10 años. Así se llama el programa realmente. Ustedes lo buscan en las páginas oficiales del ministerio, el programa se llama así. Porque lo que se busca es, de manera oportuna, encontrar alteraciones en ese desarrollo y en ese crecimiento de los niños. Pero miren, usted le pregunta a una mamá, o, bueno, a un papá también, ¿cómo le fue el crecimiento y desarrollo? Bien. ¿Qué le dijeron del desarrollo? ¿No? Que está altico, que él está bien de peso. ¿Cierto? O sea, se confunden los dos términos totalmente y se confunde lo somático con lo funcional y el crecimiento con el desarrollo. Este concepto implica una visión evolutiva, ya que la atención en la salud de los niños, a la salud de los niños no solo se contemplan las necesidades actuales, sino también el objetivo es promover un crecimiento y desarrollo normales para un futuro. Se supone que si tenemos unas reservas adecuadas y unos buenos hábitos, pues eso va a repercutir en el crecimiento y en el desarrollo futuro del niño. Entonces por eso no solamente tenemos que evaluar cuánto pesa hoy, cuánto mide hoy, sino que lo hemos resaltado aquí desde la primera clase, cómo viene creciendo. Y uno esperaría pues que esa velocidad de crecimiento se mantenga y que eso mantenga las condiciones del niño o las mejora en caso de que estén deficientes. Profe, ¿el crecimiento solo se refiere a la estatura? El crecimiento, vamos a ver la diferencia de los dos. El crecimiento se refiere a cantidad, es una medida cuantitativa, se refiere a lo físico, mientras que el desarrollo se refiere a un proceso cualitativo, de cómo esas estructuras que ya crecieron, al contrario, han dejado de crecer, tienen funcionalidad. Entonces pueden haber niños muy grandes que sus extremidades no le dan para caminar todavía. O sea que puede estar creciendo bien, pero no desarrollándose bien. Ok. Y eso es muy importante, porque bueno, los que somos papás siempre tenemos que hacer comparaciones, y más cuando en los programas de crecimiento y desarrollo siempre van en grupos de niños de la misma edad, los que nacieron, los que tienen una edad similar en meses, y uno llega y encuentra al niño gigante, ¿sí?
pero el mío habla más. Crecimiento Y desarrollo. Entonces hay diferencias, no todos los niños logran los hitos del desarrollo al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de la gráfica del antro? Que decía, venga, hay unos hitos del desarrollo que se dan en un lapso, que no tienen que ser al mismo ritmo todo el mundo, sino que algunos caminan a los 11 y otros caminan a los 18 y todos los están dentro de lo esperado. Entonces hablamos de el crecimiento como un proceso cuantitativo donde hay un aumento del número y el tamaño de las células, es decir, hay hipertrofia y hiperplasia. Vamos a ver esa diferencia. Y el desarrollo es un fenómeno cualitativo por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas. Entonces aquí no nos importa si el niño es pequeñito, sino que su capacidad funcional ya le da para que camine, para que brinque, para que haga el movimiento de la pinza, que es muy importante, o para que hable, o para que se relacione con otros, que es otra área del desarrollo que se evalúa. Si han ido con los sobrinitos o los hijos a crecimiento y desarrollo, evalúan entre 4 años. El desarrollo psicomotor grueso, el desarrollo psicomotor fino, el personal social, es como las relaciones con los demás, y el desarrollo del lenguaje. Esas 4 áreas se evalúan en la escala que le aplican en el programa de crecimiento y desarrollo. Entonces, crecimiento se refiere más a unas características o a un nivel cuantitativo, y desarrollo se refiere más a un nivel cualitativo, cómo esas estructuras logran funcionar de forma adecuada. Ustedes han visto los perros grandes, los perros de razas grandes que crecen muy rápido. Los primeros 6 meses ya logran tener el tamaño casi de un adulto. Y son torpes, muy torpes, extremadamente torpes. Los labradores, por ejemplo, los labradores son con unas patas así gigantes, tienen de 6 mesecitos y se chocan en todas partes. Crecimiento acelerado, y desarrollo lento. ahí va. Pero entonces uno cree que está cernito. Sí, yo tengo un bernés. Un ternero. Un bernés. Oh, también. Sí, también. Un bernés. Y esto. ¿Qué? Impresionante. Mientras Pero es que uno lo ve tan gigante, pero... Pero sigue siendo un cachorro en su desarrollo. Sí. Ay, que me cuchite mucho. Muy bien, el crecimiento y desarrollo tiene, digamos que hay unos factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo. Hablemos de factores intrínsecos, ahorita hablamos de estos factores extrínsecos o por fuera de la persona, y dentro de los factores intrínsecos tenemos los genéticos. Por herencia, pues podemos tener alteraciones del desarrollo o, al contrario, desarrollos distintos, pues, de forma distinta, o acelerados o lentos, también ocurre. Y en el crecimiento, pues ya hemos hablado de él también, como por herencia, pues tenemos unas características que influyen en nuestro crecimiento. Neuroendocrino, relacionado principalmente con provisión hormonal de órganos efectores de crecimiento, que son básicamente el esqueleto y en particular los huesos largos, que son los que aportan más a ese crecimiento. Ahorita vamos a ver cómo los huesos largos tienen una parte de crecimiento donde se da pues el crecimiento, donde se presenta ese estiramiento del cartílago y posteriormente la osificación de los huesos largos. Así que miramos esa particularidad de los huesos. Profe, y el tema que usted nos decía por allá en las primeras clases sobre ese estudio que decía que influye pues en el tema del crecimiento más lo ambiental que lo genético. Lo ambiental sí lo tenemos en cuenta. Por aquí estamos hablando específicamente de la herencia, hormonas, órganos y propio. Uh-huh. No estamos hablando de nada ambiental. Ya el extrínseco sería lo ambiental. El extrínseco sería lo ambiental. Ah, ok. Aquí estamos hablando de factores propios del niño para su crecimiento. Intrínseco. Que decíamos, esto es importante, pero es mucho más importante el ambiental. Okay. Más o menos 2/3 partes del ambiental y 1/3 parte
lo genético, lo hereditario, esta parte intrínseca. Lo que pasa es que todo esto se puede afectar por lo extrínseco, claro. Entonces el paciente tiene un problema en los órganos efectores del crecimiento como los huesos largos porque no tiene un buen aporte de calcio. Algo extrínseco que afecta a lo. Los factores extrínsecos, entonces hablamos de condiciones medioambientales, condiciones familiares en las que vive el paciente, que van a brindar la posibilidad de que el paciente desarrolle todo su potencial intrínseco, todo su potencial genético. Si son favorables, ¿cierto? Si son desfavorables, pues van a alterar ese crecimiento, ese desarrollo del niño desde su potencial genético. Entre las condiciones del medio ambiente, pues las más importantes y en las que nosotros más nos guiamos, las condiciones nutricionales, pero también hay otras condiciones geográficas y climáticas, por ejemplo. El oxígeno, el hecho de vivir en un lugar donde hay más oxígeno, pues eso también puede generar alteraciones de crecimiento. O las personas que viven en un lugar donde hay menos oxígeno. Los niños, por ejemplo, que son oxígeno dependientes, por alteraciones ya por patologías, por alguna alteración en su función pulmonar, son pacientes que tienden a crecer menos. Esa falta de oxígeno también puede alterar el crecimiento. Entonces ya hablamos de unas condiciones geográficas y climáticas, de hábitat, la provisión de agua, la eliminación de excretas, por ejemplo. Niños que si no tienen una provisión de agua adecuada, pues vamos a tener riesgo de presentar mayor número de enfermedades infecciosas y por ende eso va a influir en su aprovechamiento biológico de los alimentos y en todos los otros factores intrínsecos que decíamos ahorita. Las características de la comunidad con la que vive y su familia, ¿cierto? Los hábitos en la familia donde nacemos, tenemos los hábitos de nuestra familia y a nivel de la comunidad. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esa madre migrante que no tiene una red de apoyo porque ella llegó aquí nueva? No conocía a nadie. Mientras va a ir a trabajar tiene que dejar a los niños solos, encerrados. Eso es un problema comunitario, una característica comunitaria. No tiene red de apoyo. ¿Quién le insiste al niño para que se tome el biberón? No, lo que él decida, ¿cierto? Lo que él decida y si es el caso también lo más fácil porque no va a poner, el niño no se va a poner pues a cocinar o los niños no se van a poner a cocinar, ¿cierto? La familia, el nivel educativo que sabemos que tiene inferencia en el crecimiento principalmente, bueno, en el desarrollo también, los factores económicos, sociales, políticos, culturales, el ámbito donde crece el niño y las pautas de conducta, ¿cierto? Eso todo es familia principalmente. Hasta ahí dudas. Lo que les decía ahorita, las palabras crecimiento y desarrollo a veces se utilizan de forma indistinta. Porque se refieren al mismo resultado, la maduración del organismo, pero sabemos que hay diferencias entre ellos. Si lo miramos de forma específica, qué es crecimiento y qué es desarrollo. ¿Qué hacemos con el crecimiento y el desarrollo? Pues evaluarlos como unos indicadores del estado de salud que nos ofrecen la posibilidad de observar cómo ante variaciones positivas de las condiciones de salud y nutrición se mejoran los parámetros físicos del niño. A pesar de que son parámetros cualitativos y cuantitativos, los otros siguen siendo físicos. Y con ellos dos pues evaluamos si hay variaciones positivas en salud y nutrición, eso cómo se refleja en ese estado físico del niño. ¿Dudas hasta ahí? Bien.
ahorita mencionamos este proceso de crecimiento que se da por el hipertrofia o hiperplasia de las células. Hiperplasia, perdón, se refiere al aumento del número de células con aumento de su material genético. Mientras que la hiperplasia se refiere al crecimiento de la célula sin aumento del material genético. Ahorita vamos a ver cómo algunos procesos de crecimiento postnatales están relacionados más con la hiperplasia y otros exclusivamente con la hipertrofia. Por ejemplo, un niño que está en pequeño para la gestación, hay una relación también con el Depende. Puede haber, ¿En qué momento se retrasa? que ya no hay duplicación celular óptima. Y depende de qué órganos o sistemas estemos hablando. O sea, Ejemplo, células musculares, postnatales, solo hacen hipertrofia. el tamaño de la Usted se va para el gimnasio, pero no se aumenta el número de células. Tamaño. Tamaño. Y ahí es hipertrofia. Hiperplasia es cuando se divide la célula, cuando se multiplica. Sí. O sea, como que la célula, y allí se divide. Yo voy para el gimnasio y tengo la misma posibilidad de sacar el bíceps de Samu. Puede ser, pero me toca esforzarme mucho. Pero para por lo que menos esta- crece, por lo menos. Eso es algo bueno. Entonces, ese proceso, por ejemplo, está aquí nomás. Por natal está aquí nomás. Ahorita lo más. Entonces, para enfatizar en esos dos conceptos, la hiperplasia, entonces, hay un aumento proporcional del peso, de proteínas y del DNA, que es el portador del material genético, cuando hay hiperplasia. Mientras que en la hipertrofia hay aumento del peso, de las proteínas y el contenido del DNA se mantiene constante. La misma célula sigue manteniendo un solo núcleo, entonces el material genético no se aumenta, no se multiplica. Cuando hay hiperplasia, el material genético sí se aumenta, sí se multiplica. Vamos a ver algunas etapas del crecimiento desde la fecundación hasta la infancia. Vamos a ir mirando las diferentes etapas y características de ellas. Entonces empezamos con la primera etapa, que es la etapa germinal. Y la etapa germinal comprende las 2 primeras semanas, desde la fecundación hasta la implantación en el útero. Entonces cuando el óvulo se fecunda, la trompa de falopio se alimenta a través del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, se desplaza por toda la trompa hasta llegar al útero y empieza a hacer todo el proceso de implantación en el útero. Ese proceso de implantación pues significa que todavía ni siquiera tiene un órgano que lo alimente, ¿cierto? Que posteriormente va a ser la placenta, pero que inicialmente esa célula que se fecundó, o esas células que están juntas ya fecundadas, ese óvulo fecundado, pues no está amarrado a nada, ¿cierto? Está en el aire, vive en un espacio abierto. ¿Qué hace? Pues desplazarse, pero tiene que vivir 2 semanas o más mientras se implanta en el útero. Y esa implantación en el útero, pues es lo que significa de ahí para adelante el crecimiento que vamos a ver ahorita como embrionario y fetal. Entonces, esa primera parte se caracteriza por una división celular rápida y por una diferenciación celular. Pues, a partir de una célula se van a generar células distintas para diferentes órganos para iniciar el desarrollo, más bien el crecimiento de diferentes órganos. Listo, entonces esas son las 2 primeras semanas, se conoce como el crecimiento
germinal, o la etapa de crecimiento germinal. Luego pasamos a la etapa de crecimiento embrionario, y en esa etapa, entonces, ya tenemos esa primera etapa germinal donde ya está en el útero, de la madre, y se empieza a hacer la implantación, ¿cierto? Se empieza a pegarle un sitio específico de la pared del útero y empieza a generar todo el proceso de invasión trofoblástica hacia el tejido materno. Eso lo vemos en cristal, esto lo vamos a ver más detalladamente. Entonces empezamos a generar, ahora sí, un proceso de intercambio de nutrientes, o me aprovecho de los nutrientes de mi mamá, ¿cierto? A través de las estructuras que se van creando entre la semana 2 y la semana 8 aproximadamente, que son la placenta, el cordón umbilical, el saco amniótico. Entonces empiezan a generar todas las estructuras que van a alimentar el bebé como tal. Las características siguen siendo la división celular rápida, la diferenciación celular que teníamos ahorita, pero ya empiezan a ver la formación de tejidos, órganos y sistemas. En esa etapa embrionaria que comprende de la semana 2 a la semana 8 de gestación. Ahorita les explico un poquito más de qué tan importante es el crecimiento en ese momento. Porque las características principales, a pesar de que una división celular rápida es más la diferenciación y la formación de tejidos. Entonces, por eso en estas etapas iniciales hay más riesgo de malformaciones, hay más riesgo de que no se desarrolle adecuadamente un órgano o un sistema. Eso es mucho más importante que como tal el crecimiento, porque el crecimiento, pues digamos que ahí no es significativo. Incluso cuando uno mira, por ejemplo, el peso fetal, el cálculo del peso fetal, las referencias están principalmente después de la semana 20 de gestación. O sea, en las primeras semanas realmente es mucho más importante que esté bien formado, que tenga todas las estructuras, que haya diferenciación celular, que hayan órganos que se estén desarrollando y sistemas que se estén desarrollando, a que el tamaño sea, bueno, no hay una diferencia significativa entre uno y otro niño. Más adelante, si hablamos de diferencias significativas en el peso, en la longitud, pero ahorita no es más eso. Y luego pasamos a la etapa fetal, que comprende desde la semana 9 hasta la semana 40. Entonces hablamos de la semana 9 a la semana 40, donde ya tenemos esto que nos permite vivir ese resto, esas 32 semanas, ¿cierto? Aproximadamente, donde tenemos una placenta, un cordón umbilical, un saco amniótico que nos permite como tal en ese momento alimentarnos, intercambiar gases, sacar sustancias de desecho hacia la circulación materna. Entonces vivimos de la circulación de nuestra madre a través del intercambio de nutrientes y gases con la placenta. Características: sigue siendo un crecimiento muy rápido. De todos modos, el intrauterino no se compara con los extrauterinos. Empezamos a tener proporcionalidad. Entonces al principio pues, la mitad de nuestro, si han visto pues, las fotos de los fetos, la mitad es cabeza Y las y unas pequeñas extremidades que apenas se notan. Empieza a haber funcionalidad de algunos sistemas. Entonces por ejemplo, la glándula tiroides no empieza a funcionar hasta la semana 12 de gestación, 10-12 de gestación, y otras funciones pues que se dan en ese periodo. Y dentro de esta etapa vital hay dos subperiodos. Un periodo que se caracteriza de la semana 9 a la semana 28, segundo trimestre, crecimiento lineal, y hay un crecimiento más relacionado con la hiperplasia. Entonces aquí el niño es más larguito, ¿sí? Es una etapa de crecimiento donde se crece más en longitud. Y posterior a la semana 28 es cuando el niño gana más masa muscular, más tejido graso, principalmente por un proceso de hipertrofia. Entonces vamos a tener el niño que nace prematuro, que nace con muy bajo peso, con un subdesarrollo, por ejemplo, de su tejido graso. Entonces, el niño que nace prematuro, nace en la semana 30-32. El porcentaje de grasa puede ser
tan bajito como un 1%. El niño que nace al término nace con un 16% de grasa. Y eso hace la diferencia entre por qué los niños al término, por ejemplo, logran mantener su temperatura corporal de forma adecuada. El niño pretérmino se desestabiliza, lo tienen que poner en una incubadora con un ambiente controlado en temperatura, por ejemplo. Esto era lo que les decía ahorita de esas 3 etapas que acabamos de ver. Entonces tenemos las primeras 8 o 9 semanas, ¿sí?, que involucran estas 2 etapas de crecimiento, germinal y embrionario, crecimiento rápido, diferenciación celular y unos órganos que se van formando en ese momento. Y pasamos después a la etapa fetal, donde hay un desarrollo mayor de esa funcionalidad de los órganos y sistemas. Lo amarillo se refiere a la talla, y decíamos en la diapositiva anterior que se caracterizaba por un crecimiento longitudinal y por un crecimiento, los que alcanzan a ver desde allá, aquí dice hiperplásico. Y al final de la gestación posterior a la semana 28, que hacíamos que la etapa fetal se distribuía o se podían distinguir 2 subetapas. Entonces la última subetapa se caracteriza por un crecimiento más acelerado de la masa magra a la masa grasa. Entonces por eso esta línea es más empinada al final, después de la semana 28, y hablamos más de un crecimiento hipertrófico en ese momento. ¿Qué esperamos entonces al final? Pues que el niño tenga, este es el peso, 3.000 gramos aproximadamente, esta es la talla, 50 centímetros. Pero principalmente se gana talla estas semanas, de la 9 a la 28, principalmente se gana peso de la 28 a la 40. Ok, de todos modos el crecimiento intrauterino, como les digo, pues sigue siendo muy alto. Mire, por ejemplo, lo que pasa aquí, a pesar de que uno dice que no es tan relevante, no es tan alto el crecimiento en talla, ¿sí? ¿Cuánto creció de aquí a aquí? En 12 semanas. 12 semanas que son mal contados 3 meses. 3 meses de los 36 a los 50, 14 centímetros en 3 meses. Eso nunca jamás en la vida extrauterina se logra. Ahorita vamos a ver las otras velocidades de crecimiento de la etapa extrauterina. Nunca vamos a tener una velocidad de crecimiento. Y si está mucho menos, ¿cierto? De la 9 a la 28 y 19 semanas, mal contados 4 meses. 4 meses y medio, y crecemos de los 10 a los 32, crecemos 22 centímetros. 22 centímetros en 4 meses son 6 centímetros por mes aproximadamente. 5 o 6 centímetros por mes. Eso es mucho. Pues, intrauterino son las velocidades de crecimiento más altas de toda nuestra época de crecimiento, de todas nuestras etapas de crecimiento. Y ya extrauterino, pues hablaremos ahorita de esos primeros 4 meses de vida, del primer año y específicamente de los primeros 4 meses de vida. Hasta ahí dudas. Entonces ahí vamos aquí, al momento del nacimiento, ¿cierto? Llegamos aquí al momento del nacimiento. Luego hablamos del crecimiento postnatal, donde hay una característica, es que las dimensiones corporales tienen un patrón de crecimiento similar, el peso y la talla, sabemos el peso y la talla, pero la cabeza presenta un crecimiento acelerado en esas primeras etapas postnatales, que ahorita vamos a ver cómo el desarrollo es mucho mayor en el perímetro cefálico, en el desarrollo de la cabeza, en los primeros años de vida. La talla, específicamente la talla, expresa de forma más nítida las diferentes etapas del crecimiento. Ahorita vamos a ver cómo eso se distingue. Hablemos primero de ese perímetro cefálico. Y ya hablamos más de la talla y del peso. Crecimiento cefálico. Entonces comprende todas las estructuras: cráneo, cara,
cerebro y médula espinal. Y lo que vamos a tener es un crecimiento rápido, donde a los 2 años vamos a tener el 75% de la cabeza del adulto. Por eso es que todos los niños cabezones, porque la cabeza en los primeros años crece muy rápido. Y por eso se justifica también que nosotros hagamos medición del perímetro cefálico los primeros años de vida, y ya después de los 5 años no lo hacemos. Esa es la resolución del perímetro cefálico. ¿Cuándo se debe tomar? La 2465, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 años, hasta los 5 años. Hasta los 3. ¿3? Hasta los 3 años y hasta los 5 si no hay históricos. Muy bien, entonces tenemos 25% de nuestra cabeza de adultos cuando nacemos. Y en solo 2 años alcanzamos el 75% de la cabeza de adultos. Y eso se acaba de crecer pues hasta la pubertad, ¿cierto? Pero ya de una forma más lenta. Pero entonces se mide hasta los 3. Hasta los 3 años se mide. ¿Hasta cuándo se mide? Hasta los 3. Hasta los Pero 3. si usted no tiene datos históricos, Hasta lo los puede medir, 5. lo debe medir hasta los 5. La talla presenta unas velocidades de crecimiento distintas. Si quiere apagan la luz, Jennifer, ahí adelante. Gracias. Entonces, el primer año se crece aproximadamente 25 centímetros por año, el segundo año se crece la mitad, por aquí 12 centímetros por año, el tercer año no alcanzamos ni 10. El cuarto año un poquito menos, llegamos a la etapa escolar, donde se crece aproximadamente 5 o 6 centímetros por año. 5 o 6 centímetros por año. No es que se debe crecer, sino que se estabiliza la velocidad de crecimiento, se estanca la velocidad de crecimiento entre 5 y 6 centímetros por año. Entonces, ¿dónde está la etapa de crecimiento más rápida? Extrauterina, en el primer año. Y dentro del primer año vamos a ver que los primeros 4 meses tiene una velocidad mucho mayor que los siguientes 8. Esta gráfica también para resaltar varias cosas. La etapa escolar en los niños, que es la línea naranja, es de aproximadamente 1 o 2 años más que las niñas. O sea, los hombres tenemos la posibilidad de tener una etapa escolar más larga. Si se crece entre 5 y 6 centímetros por año, pues aquí son 10 centímetros más. El resto de la gráfica es la misma. Si yo cojo la corro para allá, es la misma. ¿Sí o no? La única diferencia es esta etapa larga de la escuela. Las niñas la tienen hasta aquí y los niños la tienen hasta así. ¿Cuál es la diferencia en promedio entre hombres y mujeres? 10 centímetros. Promedio en Colombia unos 62 y unos 72 creo, algo así. Entonces la principal diferencia se da porque los niños maduran o tienen un desarrollo posterior, aproximadamente 2 años después. Esos 10 centímetros están aquí. No están en otra parte, aquí vienen exactamente igual. Exactamente igual. La diferencia está aquí nomás. Profe, ¿cuál era la diferencia? Profe, pero en Lo todo... que dura la etapa preescolar, que a Perón le tiene una velocidad de crecimiento relativamente baja comparado con otras etapas anteriores y posteriores, esa etapa de crecimiento más larga hace que los hombres tengamos la posibilidad de crecer más. O sea, todo lo que se ve acá abajo es una etapa de crecimiento. La etapa preescolar, la etapa escolar. ¿Pero qué quiere decir escolar? Es que usted me dice escolar y yo me voy como para el jardín o algo así. 5 A 12 años. En este caso a Sí, 13 y pero a 12 no años. me responde lo que yo estoy escolar es como que está Preescolar. primero y está en... Por eso es lo que yo Sí. pienso. El nacimiento a los 2 años se llama lactancia. De los 2 a los 5 años se llama preescolar. y escolar.
Y de los 5 a los 12 años se llama escolar. De los 12 a los 18 se llama adolescente. Pero, bueno, sí, Dígame. yo después me resuelvo. Bueno, No, lo que no he encuentra muchas tratado. clasificaciones. Esta es la No, profe, de es que la las etapas están claras, no tengo enredo ahí, eso está bien. Pero lo que yo digo, lo que quiero entender es, o sea, ellos empiezan a crecer más tarde, o sea, no sé cómo preguntarte, o crecen por más tiempo, o cuál es, crecen por más tiempo. Eso. Los niños crecen, no. A ver. La etapa escolar les dura 2 años más en promedio. Pero eso en crecimiento, ¿qué quiere decir? Que van a tener posibilidad de tener 10 centímetros de diferencia. Si esto es 5 centímetros por año, van a tener 10 centímetros más. Porque el resto de la gráfica es la misma, sino que esta está adelantada. Pero es igual, el resto de la gráfica es igual. A diferencia de esto, ¿cuál es la diferencia de la gráfica naranja y la Que los niños crecen más que Como que se No, sienten, ninguno. o sea, los niños En llegan la a adolescencia usted tiene crecemos niños, un niño, una de niña. forma muy similar. Crecen juntos. 10 Y centímetros por 9 a 10 a centímetros los por 11 año en años, la etapa de crecimiento la rápido de niña la adolescencia. le dio por crecer de una Entonces lo único diferente entre la línea naranja y la línea y eso rosadita le da es este vela de pedacito. que como se demoró más para el desarrollo, le da esa Este cabeza pedacito que para los niños es, para las niñas es hasta aquí y para los niños es hasta aquí. Es que tiene es así, Desde- es como si la niña se desarrollara con más rápido, o sea, empieza a crecer más rápido la niña que el niño. Pero eso es lo que estoy como tratando, perdón. Entonces al niño como tener una etapa más larga de la escolar, entonces como si madurara un poquito más pues, en su cuerpo y le ayudara a tener un pico más alto en crecimiento. El pico No. es igual, mira. Y entonces ¿por qué crece más? Pero es más larga la etapa escolar. Bueno, listo. o sea, los niños se acuerdan que Beltrán decía que cuando se cierra, Pero lo estoy dígame Pero es que lo que yo quiero saber es, Pero esa diferencia Esa no diferencia- es en la adolescencia. Esa pero, diferencia o sea, es- cuando sí decimos, Yo no ellos creo que es en se la demoran adolescencia. más en lo escolar, Realmente no es en 2 la años adolescencia, más, es 10 en la etapa centímetros escolar. más. Pero entonces, ¿qué hace que sea más grande por ese? Si en la curva de crecimiento es la misma, porque son más Es grandes. el mismo. Este está más corrido para allá. O sea, eso es solamente lo que me está diciendo, el profe me está diciendo, si usted crece más rápido, si yo soy niño, yo crezco un poco después. ¿Y qué los hace ser más grandes? Sí. no hay lo mismo chiquito, eso no es que garantice que vaya a ser más grande, puede, Pero la mayoría sino que de tiene los más hombres... lapso de tiempo para seguir creciendo, es así, ¿cierto? Así es. La diferencia es que tienen más lapso de tiempo y eso hace que se cierren las epífisis. Pero el pico es el mismo. A nosotras epífisis, eso. Por eso ellos se demoran más. ¿Cómo así que lo hacen? No sé, yo me Los tomo huesos. para saber. Es que como uno puede crecer hasta que ya se presentan. epífisis. Entonces es por eso. Muy bien, O sea, no es que entonces, crezcan más, no es hablando de que dudas hasta ahí. puede Se demoran crecer, más ya. tiene Hasta ahí más estamos tiempo de claros. seguir creciendo. Sí. Aunque no nos son Muy bien. Con esa misma grafiquita en el imaginario, entonces miramos algunas velocidades de crecimiento importantes que algunas ya las hemos mencionado aquí. Seguramente ustedes ya las están viendo. Y es que de la estatura, es el tiempo. las etapas de mayor velocidad de crecimiento. Decíamos ahorita, primer año, ¿cuánto? 25 centímetros. Y eso equivale al 50% del nacimiento. Porque si un niño en promedio nace en 50 centímetros, el 50% de 50 serían 25. Pues el primer año crece el 50% de la talla al nacer. O sea, 25 centímetros. Pero ese primer año no se crece a la misma velocidad. La mitad de ese crecimiento del primer año se gana en los primeros 4 meses. 4 meses no es la mitad del año, ¿cierto? Entonces por eso decimos que hay más velocidad de crecimiento en los primeros 4 meses de vida. ¿Cuánto? Más o menos la mitad se crece en los primeros 4 meses. La otra mitad del primer año
se crece en los 6 8 meses. 8 meses. 8 meses. O sea, muy parecido, ¿cierto? 12 y 12 con 8. Pero esto ocurre en 4 meses no más. Y esto ocurre en 8 meses. Entonces, si uno hace una velocidad de crecimiento, ¿se acuerdan? Velocidad, distancia, tiempo. 12 centímetros dividido 4. Y ahí es donde sale este 3. Y aquí sería 12 con 8 dividido 8. 8 meses. 8 meses. Promedio que se mueve eso. 1 con 6. Sí. 8 que son del mes 5 al mes 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total, sumamos estos dos y tenemos el crecimiento del primer año. Y luego tenemos un crecimiento acelerado donde hay una mayor velocidad, vuelve a tener una velocidad alta, que era la parte final de la gráfica, que era como así, después de la etapa escolar, donde la velocidad de crecimiento es de aproximadamente 9 centímetros por año en las niñas y 10 centímetros por año en los niños. No es tan significativo. Por decir, lo más significativo es la duración de la etapa escolar. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, hablando un poquito de composición corporal, seguramente ustedes en antropometría van a profundizar más en el tema. 3 componentes importantes de esa composición corporal: el hueso, el músculo y la grasa. Hay etapas donde se prioriza un tejido sobre el otro, donde hay mayor crecimiento o mayor desarrollo de uno de esos tejidos, y luego hay etapas donde se desarrolla más los otros tejidos. En la etapa de la niñez hay una menor proporción de peso en grasa porque hay una actividad metabólica muy importante, entonces no se alcanzan a hacer acúmulos de grasa. Hay unas etapas posteriores, por ejemplo en la preadolescencia, donde se empieza a acumular más tejido graso como, digamos, una forma de reservar nutrientes Para el crecimiento. la etapa de crecimiento rápido de la adolescencia. O sea, en la etapa de los niños no se forma casi. En la niñez hay mayor desarrollo entonces de la masa muscular y la masa ósea y poco desarrollo de la masa grasa. O menor desarrollo de la masa grasa. Si lo comparamos con la niñez. No es que no haya desarrollo graso, sino que es menor comparado con el resto. El cuerpo da prioridad a los huesos y Gracias, Sam. Yo tratando de entender y no colabora. no es que no se forme en grasa, sino que es menor. Hay mayor desarrollo de los De músculo tejidos que de grasa. musculares Y de hueso. y de la masa ósea. Aunque la masa ósea tiene una etapa más acelerada en la adolescencia. La adolescencia. Muy bien, específicamente el tejido óseo. Entonces, cuando nacemos, nuestros huesos están principalmente compuestos por cartílago, nuestro tejido óseo está compuesto principalmente por cartílago, que se va convirtiendo de forma gradual
a un tejido óseo a medida que el hueso crece. Aquí es donde está digamos que donde crece el hueso en esta parte, que se conoce como la epífisis, y la calcificación se da a partir de la diáfisis, hacia allá. Entonces, a medida que se calcifica el hueso, primero la diáfisis y después hacia los extremos, vamos teniendo digamos que un menor tamaño de las epífisis, que sería el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso cada vez más pequeñito. Entonces aquí es donde aparece el cartílago epifisiario, donde se produce el crecimiento en longitud del hueso. O sea, los huesos crecen principalmente en estas zonas de los lados. Aquí aparece aquí junto a la articulación. Y cada vez va siendo más chiquito, a medida que aumentamos en edad. Está la médula ósea, donde se producen los eritrocitos. El periósteo, que es esa capa que recubre el hueso. Entonces, los niños generalmente tienen menos riesgo de fractura porque como el tejido cartilaginoso es un tejido flexible, que difícilmente se va a fracturar, entonces por eso la mayoría de niños como decimos comúnmente, los niños son de caucho, se caen, no les pasa nada. El abuelito se va a sentar en una silla y se sentó mal, se quiebra y se parte la cadera. En la escuela nos quitaban la silla, uno se caía, no pasaba nada, quítenle la silla a la abuela. Entonces ahí es muy importante desde lo ambiental, desde la parte extrínseca del crecimiento, la parte nutricional. Y específicamente hablamos de unos nutrientes que están relacionados con el crecimiento óseo. Calcio, que eso no lo sabemos desde preescolar, ¿cierto? ¿Para qué sirve el calcio? los huesos. Pero también sabemos que tiene importancia o relevancia el fósforo, el sodio, el magnesio y la vitamina D. Se los dejo aquí el sol porque es la principal fuente de vitamina D, pero estábamos hablando de nutrientes, la vitamina D. Y estos nutrientes son los que forman el tejido como tal, el tejido óseo como tal, en unos cristales que se conocen como los cristales de hidroxiapatita, que es uno de los tejidos más fuertes que existen. Están en los huesos y están en los dientes. Por eso cuando uno lo crema, tiene que moler los huesos. ¿Tiene que moler los huesos? Sí, cuando creman a alguien, luego tienen que molerlo. Sí. Ay, ¿qué? ¿Quién se encarga de eso? Así de fuerte todo. ¿Y quién se encarga de eso? Ay, pues hay alguien, sí. Entonces, es que como que Créame. comió mucho. Y si usted quiere, usted muere, el no se podía, pero si no quiere morir, usted puede morir. Mi papá murió de mi abuelo. No, que Murió, los huesos. No, eso no queda después de que le pegan a uno las cenizas, no es los huesos ahí pulverizados. No. No están así. Hay pedacitos de hueso que quedan. Pero si tiene sentido, o sea, que no se queme y quede todo en cenizas, no creo. Porque un hueso, o sea, como se ha de tener sus partes, diga que claro. Cuando estemos hablando de talla baja, vamos a hablar de problemas de crecimiento, principalmente de los huesos largos. Y los endocrinólogos, digamos que tienen unas referencias para medir también lo que se conoce como la edad ósea. Entonces ahorita les decía, a medida que aumentamos la edad, disminuimos el tamaño de nuestras epífisis. Hasta que llega un momento en que ya no tenemos epífisis de crecimiento, sino que están todas calcificadas. Y ya no crecemos más, ¿cierto? Dime. Se disminuye el tamaño de las epífisis de crecimiento. Es decir, ya no hay cartílago. Esto va siendo más chiquito hasta que se cierra. Entonces,
hay niños que pueden tener alteraciones de su edad ósea. Hemos visto como 3 edades, ¿cierto? La cronológica, la corregida, la gestacional, bueno, la vamos a ver en un mes. La biológica la van a ver en adolescente. La ginecológica la vamos a ver en gestante. Y aquí hablamos de la edad ósea. Y se refiere a qué tan grandes son sus epífisis. Hay niños que tienen problemas de crecimiento y les mandan a hacer una radiografía que se conoce como un carpograma. Les toman una fotico de la mano, ¿cierto? Aquí de la muñeca. Y miran de qué tamaño es la epífisis y la comparan con la cronológica. Entonces, si un niño tiene un cartílago más grande, tiene una edad cronológica, digamos, de 7 años y una edad ósea de 5 años, porque sus epífisis corresponden más o menos a un niño de 5 años. ¿Son más grandes o más chiquitos? Más grandes. Hay posibilidad de crecer, o sea que ese niño que tiene baja talla con un retraso en la edad ósea puede tener una recuperación de talla más adelante. Entonces ahorita parte lo explicaban con el trabajo de los niños prematuros, que pueden tener alteraciones en el desarrollo óseo. Por eso después hablamos más cuando hablamos de talla baja, pues. Vamos a hacer esto ya a las 10. Sí. A las 10 porque si no sale antes se le hace. Pero va a cambiar de tema. Faltan 10 minutos, profe. 10 minutos de clase. Yo reciba 15, pero usted dice 5. Dije 5 más. O sea, 20. Yo le digo que saliéramos 5. Ah, Bueno. Nos vemos a las 10. ¿Listo? Vamos a las 10. por lo menos